te va a impedir que te lleves a mi hijo. Dile lo que quieras. Dile lo que... Quique está arrastrándose detrás de Bárbara. Eso es exactamente lo que pienso. Disculpa por interrumpir. Reinaldo, escuché el mensaje que dejaste en mi celular y justo venía. Tú sigues enamorado de ella y en algún momento lo vas a tener que aceptar. ¿Me estás pidiendo dinero? Exactamente, pero más bien míralo como un adelanto. Solo quiero intentar una cosa más, por favor. ¿Qué quieres intentar? Solo dame un día. Por favor, me ayudes a salvar a Finestampa. Me llaman marido en alquiler. Entonces, ¿qué opinas? No sé, no tengo idea. Esther, mira, tú y yo podemos hacer algo súper interesante. Te lo juro, juntas podemos llegar a... Ya estuve haciendo algunos diseños. Es algo que vengo haciendo durante muchísimos años. Tengo la cabeza siempre llena de ideas. Y sí, ya estuve dibujando y puse algunos diseños en papel. Ok, entonces me puedes ayudar, Esther. Basta. Basta. Es que, niña, tú no te has dado cuenta de nada, ¿verdad? Yo te encontré con Juan Pablo en Finestampa besándote, medio vestida, medio desnuda. Fue por ti. Tú fuiste el detonador para que yo saliera de la empresa. Yo sé que tú debes estar pensando que yo quiero sacarle provecho a esta situación, Esther. Yo estoy pensando que tú quieres sacar provecho. Y tú vienes hasta acá para pedirme mis diseños y presentarlos como ideas tuyas. No. Mira, una vez Juan Pablo apruebe los diseños, yo misma le voy a decir que fuiste tú la que los hiciste, Esther. Ok, a ver. Supongamos que yo tengo un momento de debilidad y decido ayudarte. De todos modos, él no los va a aprobar. Lo conozco, no va a aceptar. Ok, él no tiene de otra, Esther. Él depende de ti y de tus diseños, no hay más. ¿Sabes qué? Por mí que cierre Finestampa. No me importa. Él me obligó a salir. Me obligó a vender mi parte. Ese ya es mi problema. Si Juan Pablo, Finestampa y todo lo demás se va a la ruina, ya no es cosa mía. Esther, yo sé que en el fondo de tu corazón tú no quieres que pase eso. Yo lo sé. Juan Pablo me dio un día. Si tú cambias de decisión, llámame, ¿ok? Aquí te dejo mi tarjeta. Adiós. Perfecto. Ay, comadre. Comadre, ¿tú crees que haya suficiente hielo o vamos por más? Ay, claro que sí, comadre. Y tú tranquila. Mira, ¿por qué no mejor te vas a arreglar y me dejas que yo me encargue de todo? No, un momentito. Señores, si quieren ya dejen eso ahí y vayan por las bebidas, están afuera y las meten por la entrada de servicio. Sí, señora. Gracias. Ay, ¿qué me decías? Que me arregle. No, todavía no me quiero arreglar. Ay, comadre, si te soy sincera, yo no estoy nerviosa solo por la fiesta, no. Es porque... Ya lo sé. Por Reinaldo. Sí, Reinaldo. Esta noche él y yo vamos a decirle a nuestros hijos que estamos juntos. Uy. No, pues entonces, ¿no quieres un tequilita? Sí. Entonces siéntate, yo te lo traigo. ¿Qué es eso? ¿El postre que la señora me mandó a buscar? Puedes llevártelo de regreso. ¿Pero esto fue lo que la señora de la tienda de dulces mandó? Dile a aquella repostera de quinta categoría que hoy en día cualquier cuchitril sirve tiramisú. Ve, devuelve eso. Sí, señora. Con permiso. Diosa del Egipto, ¿qué tal el arreglo? Necesito responder eso ahora mismo. No le gustó. Voy a comenzarlo todo otra vez. ¿Para qué? Igual va a quedar como tu cara. ¡Horrible! Déjalo así. Inútiles. Banda de incompetentes. Y lo peor es que no dejan de multiplicarse. Ay, Dios mío. Esa gente
mente solo funciona a base del látigo. A propósito del látigo. Sé rápida, por favor. Estoy trabajando. Por última vez, te pido de buena manera que vengas a la fiesta de compromiso de tu hija. ¿Y para esto me llamaste, Teresa Cristina? Estás cada día más trastornada. Es una simple cena para una relación que acaba de comenzar y tú la quieres volver una cena de compromiso. ¿Qué te pasa? Sea lo que sea, es tu obligación de padre estar presente. A ver, Teresa Cristina, no estoy obligado a asistir a nada que se haga en tu casa. Teresa Cristina, a ver, escúchame. Teresa Cristina, si no me dejas hablar, te voy a colgar en este preciso momento. Ay, gracias, muchas gracias. Ya hablé con Patricia y ella entendió perfectamente mis razones. Y te voy a pedir un favor. Deja de llamarme a toda hora. Sí te acuerdas que ya no soy tu marido, ¿verdad? Adiós. ¡Reinaldo! Amor y odio siempre van de la mano. Él insiste en cambiar mi cena por la fiesta de la ex pobretona. Y todavía tiene la desfachatez de ser rudo conmigo. Puede ser. Bien hecho. ¿Y tú no deberías estar trabajando a esta hora? Griselda nos dejó ir temprano porque va a ser una fiesta en su mansión. Qué interesante. ¿Y va a invitar a todos los empleados? Los invitó. Es que ustedes no se imaginan cómo es Griselda de sencilla y divertida. Oye, Alba, ¿por qué no vamos juntas a la fiesta? No. Ay, sí, doctora. No, yo no voy a ninguna parte sin que me inviten. Ay, ahorita mismo voy a hablar con Antonio. Imagínate, una científica famosa como la doctora Alba Perkins, no, será mi invitada de honor. ¿Vas a ir a la fiesta sin haber sido invitado? Esa es mi especialidad. En aquella gran mansión, tú no eres bienvenido. Digamos que soy cínico, Helio, y esa es una gran virtud. Pero tu exmujer no te va a dejar entrar. Que me lo impida. Solamente le pido a Dios que me lo impida y ahí sí, Griselda me va a conocer. Porque papá, óyeme bien, papá no se pierde esa fiesta por nada del mundo. Papá, ¿me invitas? ¿Puedo ir contigo? Claro que voy a pasar por allá antes de la cena. No lo puedo creer. Pues deberías. Mamá Griselda me simpatiza mucho y tú lo sabes. Esto es una conspiración para sabotear mi cena y acabar conmigo. Eso es. Madre, no eres el centro del universo. Ya deja el drama. ¿Y quieres que vaya contigo? Claro que sí. Estamos comprometidos y nos vamos a casar. Sí, lo que pasa es que Teresa Cristina y yo no somos muy cercanas y quizás ella se sienta un poco incómoda. Ni modo. Si Teresa Cristina quiere mantener mi amistad, tendrá que aceptarte en su íntimo círculo. Te paso a buscar más tarde. ¿Ok? A ver, ¿cómo es eso de que me agendaste una consulta médica? Es un especialista del corazón. Susana, yo sé perfectamente bien lo que tengo en el corazón. Yo Lo no necesito... peor que puede pasar es que no cambie el diagnóstico. No te cuesta nada escuchar una segunda opinión médica. También es verdad. ¿Sabes qué? Está bien. Ah, pero una cosa más. Yo voy contigo. Todavía insistes con eso. Sí, y voy a insistir hasta el final, Juan Pablo. Vanessa, es imposible, no tienes... Ok, me diste un día y todavía me queda, ok. Tengo plazo. Con permiso. Vanessa,
tus dibujos. Bueno, ¿qué opinas? Ay, Esthercita, pues es que este es un asunto que involucra tu pasado reciente. Amor, casamiento, negocios. Y pues en favor de esto que tenemos tú y yo prefiero no meterme, no opinar. Pues sí, Gabriel, pero tú eres mucho más sensato. Por favor, necesito una luz. Dime, dame una orientación. Prefiero tomar tus manos entre las mías y decirte que tenga la certeza absoluta de que lo que tú decidas va a ser una buena decisión. Y voy a estar a tu lado apoyándote incondicionalmente, ¿eh? Gracias. Es que te adoro, Nacho. ¿Aló? Hola, tío. Cuéntamelo. Escúchame bien. No vayas a venir con el hermano de Teresa Cristina a la cena, ni aunque él te invite, ¿está claro? No te preocupes, que eso ni siquiera se me pasó por la mente, ¿eh? Mira, ¿será que podemos hablar más tarde, que estoy esperando una llamada muy importante? Bye. Tío, te dije que... Hola, Vanessa. Soy Esther. ¿Esther? Sí. Quiero saber si puedes pasar en la tarde por mi casa. No me digas que vas a hacer lo que te pedí. Sí, sí lo voy a hacer. Pero no es por ti. Y tampoco por Juan Pablo, porque él no merece absolutamente nada que venga de mí. Esto lo voy a hacer por Finestampa y por respeto a todos los empleados que siempre han defendido a la empresa. Pensé que estabas lista para ir a casa de Teresa Cristina. ¡Oh! ¡Qué linda, mi little bird! No voy porque Teresa Cristina fue muy clara al decirme que si me acercaba a la casa me estrangulaba. ¿Y tú? ¿Vas a la casa de la handyman? Sí, pero desgraciadamente primero tengo que pasar por casa de Teresa Cristina. Y no sabes cuánto agradezco que hayas aceptado, Paloma. Estás muy linda. Tú también. Buenas noches. Hola. Estás hermosa. Gracias, tú también. ¿Nos vamos? Sí. Buenas noches con todos. Buenas noches. Oye, pero qué hombre tan guapo, ¿no? Patricia tuvo suerte otra vez. Mi niña, es mesonero. Y de los malos. Lo que va a pasar entre esos dos no tiene nada que ver con la suerte. Patricia va a sufrir una gran decepción de nuevo. ¡Bravo! Los jardines de Babilonia están de regreso. Ay, eso es lo que yo llamo iluminación con estilo. Bueno, gracias a la reparación que hizo la ex pobretona bigotuda, funcionan hasta hoy. Trabajos manuales y burdos. Es todo lo que una criatura primitiva como aquella es capaz de hacer. Ciertamente, Divina Isis. ¿Por qué no vas a ver cómo están las luces del jardín de aquella descalificada? Sí. Listo, comadre. Todo está en orden. Ay, pues sí. Lo único que espero es que mis invitados se diviertan. Ay, la fiesta va a ser todo un éxito, ¿verdad? Ay, ojalá Dios y la Virgen te escuchen. ¿Ya viste? La vecina encendió todas sus luces. Ujú. Sí, pues sí. Las encendió todas. Pero espera, comadre, espera a que ella vea las mías. Ya vas a ver. Dime, ¿encendió las luces? Positivo.
nota le darías? Bueno, digamos que pasó con mención honorífica. Ay, no puede ser. Ay, no resisto, no me aguanto. Necesito ir a ver. Ay, esta niña, qué estrés, qué estrés. Ay, desgraciada. Ay, no. No lo puedo creer. No, esto sí, no puedo tolerarlo.